Gracias por continuar con nosotros en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. En este momento nos encontramos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde está ya por llevarse a cabo una reunión de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados, en la cual se van a analizar, a discutir y, en su caso, aprobar diversos proyectos de acuerdo, los cuales tienen que ver con el proyecto de presupuesto de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017. Uno de ellos, le comento, es el proyecto de acuerdo por el que se establece el procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de presupuestos de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, así como el de las solicitudes de gestión propuestas por los legisladores. Otro de estos proyectos es el proyecto de acuerdo por el que se regula la entrega de solicitudes de recursos federales por parte de los organismos autónomos, el Poder Judicial de la Federación, las entidades federativas y los municipios, concernientes al procedimiento de examen y discusión del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017. De igual forma, otro de los puntos que será analizado por los integrantes de esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados es sobre el proyecto de acuerdo por el que se establece el procedimiento de solicitud de información al Ejecutivo Federal en el proceso de examen y discusión del proyecto de presupuestos de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017. En esta reunión de trabajo de esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados también se estará viendo la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de 9 proyectos de opinión de impacto presupuestario a diversas iniciativas. Otro de los puntos que, por supuesto, estarán tratando en esta reunión de trabajo es la presentación, discusión y aprobación del proyecto de programa anual de trabajo relativo al periodo 2016-agosto 2017. En este momento está iniciando esta reunión de trabajo, por lo cual nosotros lo invitamos a que nos acompañe. Señor secretario, le solicito pueda decirnos si contamos con el quórum para iniciar la sesión. Se informa a la presidencia que hay un registro previo de firmas de 33 legisladores. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente. Muchas gracias. Continuando con el siguiente punto, solicito al secretario de lectura del orden del día y consultar si es de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al orden del día. Registro de asistencia y declaración de quórum. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la reunión anterior. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de 9 proyectos de opinión de impacto presupuestario a diversas iniciativas turnadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Lectura, discusión y aprobación del proyecto anual de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, septiembre 2016, agosto 2017. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del segundo informe semestral de actividades de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que corresponde al primer año de ejercicio de la 63 legislatura. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la 63 legislatura del Congreso de la Unión, por el que se establece el procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, así como el de las solicitudes de gestión presupuestadas por los legisladores. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la 63 legislatura del Congreso de la Unión,
por el que se regula la entrega de solicitudes de recursos federales por parte de los organismos autónomos del Poder Judicial de la Federación, las entidades federativas y de los municipios concernientes al procedimiento de examen y discusión del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la 63 Legislatura del Congreso de la Unión, por el que se establece el procedimiento de solicitud de información al Ejecutivo Federal por el proceso de examen y discusión del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de calendario de actividades de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para el paquete económico 2017, asuntos generales y clausura. No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica si se aprueba el orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. ¿Abstenciones? Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias. Continuando con el tercer punto del orden del día. Le solicito al señor secretario si puede dar el tercer punto del orden del día es la lectura y discusión y en su caso aprobación del proyecto del acta de la reunión anterior. Solicito al señor secretario si pueda consultar la obviedad de la lectura del acta en virtud de que fue enviada con anterioridad. Se consulta a los presentes en votación económica si es de obviarse la lectura del proyecto de acta de la 8ª reunión ordinaria del Pleno de la Comisión. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. ¿Abstenciones? Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias. Está a su disposición el acta por si hubiera alguien que quisiera hacer algún comentario. Si no hubiera ningún comentario, le pido al secretario consulte si es de aprobarse el acta. Se consulta a los presentes en votación económica si es de aprobarse el acta de la 8ª reunión ordinaria del Pleno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. ¿Abstenciones? Aprobada por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias. Se aprueba el acta de la 8ª reunión ordinaria. El cuarto punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación de 9 proyectos de opinión de impacto presupuestario de las siguientes iniciativas turnadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley general que establece el derecho a recibir un apoyo económico a los enfermos en situación terminal, presentada por la diputada Gwendolyn Toledo Aceves y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Verde Ecologista. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de propaganda gubernamental y comunicación social, presentada por la diputada Isaura Ivanova Pulpech y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Productos Ecológicos y Sustentables, presentada por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para el Control del Ruido Urbano, presentada por el diputado José Refugio Sandoval y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Comerciales, presentada por los diputados Alma Carolina Villano y Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley reglamentaria del párrafo segundo del artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comparecencia de los servidores públicos por el incumplimiento o no aceptación de los derechos, de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentada por el diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Desarrollo Metropolitano, presentada por el diputado Salvador Zamora Zamora y suscrita por el diputado José Clemente Castañeda, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, de la Ley del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios y expide la Ley General del Control del Cannabis, presentada por los diputados Guadalupe Acosta Naranjo y Francisco Javier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológico y Patrimonial Sustentable, presentada por la diputada Adriana Sarur Torre y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Considerando que los mencionados proyectos son de su conocimiento y se les fueron enviados con anterioridad, le pido al señor secretario consulte si es de obviarse la lectura de las opiniones. Se consulta a los presentes en votación económica si es de obviarse la lectura de los proyectos de opinión citados para someterlos a discusión y aprobación de inmediato. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Abstenciones. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias. Está a su consideración los proyectos de opinión, por si alguien quisiera hacer uso de la palabra. El diputado Juan Tenorio, por favor. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Como se señala en el acta de la sesión anterior que acabamos de aprobar, giró una discusión en la sesión pasada en torno a la metodología para determinar los impactos presupuestarios de las iniciativas que se turnan a esta comisión y a otras comisiones. Y en esa discusión se subrayaba la necesidad de tomar la opinión de los proponentes para efectos de determinar la objetividad de la estimación del impacto presupuestario. Entonces, esto fue en la sesión, una última sesión del periodo anterior. Entonces, los impactos que hoy se presentan, las opiniones que hoy se presentan, siguen esa misma dinámica. Entonces, yo subrayaría esta observación que se hizo en la sesión anterior de revisar el método para integrar las opiniones de impacto presupuestario, tomando en cuenta la opinión de los proponentes, porque hay algunas opiniones que de nueva cuenta incurren en la generalidad o señalan presupuestos que desde mi punto de vista son muy elevados y por ese simple hecho hacen inviable la propuesta de ley o de reforma que proponen los legisladores. Entonces, en términos generales, yo haría esa observación. O sea, dejamos transcurrir un tiempo valioso para corregir esta metodología, a la cual yo entendía que todos estaban en una opinión favorable para darle opinión a los proponentes y lograr un mayor trabajo legislativo en sentido positivo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Así lo registramos, inclusive también lo comentamos que sería bueno que se hiciera eso ya en el dictamen en la comisión correspondiente, que se hiciera esa opinión a la hora del dictamen de la comisión correspondiente. Esta es una opinión que nos apoya el Centro de Estudios y Finanzas precisamente para hacerla, en donde hace falta precisar varias cosas que ya en la comisión particular que corresponda a la iniciativa se podría ampliar esta información. Muchas gracias, diputado.
podríamos someter a consideración a… Diputada Sherman, por favor. Sí, presidente. Quisiera nada más señalar que los impactos que se están presentando en este momento son los que estaban en la fecha en la que se hizo la propuesta respectiva, en estudio y prácticamente por terminarse. El último que tenemos enlistado, como van en orden de fecha de recepción, es del 29 de abril. Entonces, a partir de la fecha que instruyó esta comisión, es que el Comité de Finanzas Públicas está haciendo un esfuerzo porque tiene una cantidad enorme de solicitudes, inclusive está priorizando cuáles son más importantes para procesarlas con mayor celeridad, y no tiene que ver con quién sea el promovente o qué partido lo promueva, sino la priorización tiene que ver más que nada con que sea viable, con que sea algo que pudiese tener alguna viabilidad, y en ese orden es que están llamando a los promoventes para que conversen con uno de los 5 coordinadores para atender a 500 diputados y 35 empleados en total, contando a los 5 coordinadores. Entonces no está fácil la tarea, pero pues le pediría al diputado Tenorio que ojalá pudiera ser comprensivo con el Comité de Finanzas, que aquí habemos varios miembros del mismo, y con quienes lo integran el Centro de Finanzas Públicas. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, diputada, y le agradecemos al centro el esfuerzo que hace para poder pues avanzar en esta tarea. Muchísimas gracias. Germán, por favor. Sí, gracias, presidente. Únicamente, presidente, para solicitarle respetuosamente se incluya en el acta de estos dictámenes que se generaron para opinión de impacto presupuestario el apartado número 7, que es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Desarrollo Metropolitano, propuesta por el diputado Salvador Zamora y algunos integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, y que quede asentado en el acta de este dictamen que la propuesta de iniciativa ya señala que los recursos para las oficinas que ahí mismo se promueven, la generación de las mismas, serían cubiertos por los gobiernos locales, tal cual que quede asentado, por favor, de ser posible. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Germán. Claro, sí, que son los comentarios que hiciste para que queden en el acta, con todo gusto. Así lo hacemos. Si no hubiera ningún otro comentario, le pido al secretario si pueda consultar la aprobación de estas opiniones. Con gusto, señor presidente. Se consulta en votación económica si son de aprobarse los proyectos de opinión. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo y agregando los comentarios del diputado. Los legisladores que estén por la negativa. Tres. ¿Abstenciones? Aprobado por mayoría, señor presidente. Muchas gracias. Continuando con el siguiente punto del orden del día, corresponde a la lectura, discusión y aprobación del proyecto del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, septiembre 2016, agosto 2017. El Programa Anual de Trabajo es el instrumento a través del cual se plantean las líneas generales para el cumplimiento de las tareas que legalmente le corresponde desarrollar a la Comisión. En él se establecen objetivos, actividades y tareas específicas para su cumplimiento, entre las que principalmente destacan: analizar, discutir, modificar y, en su caso, dictaminar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. Analizar, discutir, dictaminar o, en su caso, emitir opinión a las iniciativas, minutas, puntos de acuerdo, solicitudes de información y excitativas turnadas a la Comisión por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Evaluar, en el ámbito de sus atribuciones, el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en los decretos de presupuesto de egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2015, 16 y 17. Y revisar, analizar, discutir y evaluar y dictaminar el contenido de las cuentas de la Hacienda Pública Federal
así como los informes que al respecto se hayan emitido a la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. En razón de lo anterior y en cumplimiento al reglamento de la Cámara de Diputados, está a su consideración el programa anual de trabajo, mismo que también ha sido enviado con anterioridad, por lo que solicito al secretario consultar si es de aprobarse la obviedad de la lectura. Se consulta a los presentes si es de obviarse la lectura del proyecto del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, septiembre 2016, agosto 2017. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa. Abstenciones. Aprobado por unanimidad. Claro, Minerva. Gracias, diputado presidente. Bueno, parece que es muy amplio el programa de trabajo, incluye prácticamente todas las actividades a que estamos obligados. Sin embargo, yo creo que hay quizá alguna omisión importante. Y me quiero referir a que pues, los tiempos que estamos viviendo nos hacen el imperativo, nos mandatan de tener un mejor ejercicio del gasto público y que debiéramos revisar en su integralidad la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Yo lo sometería aquí como un agregado, como un adendum a este programa, porque creo que si no estaríamos en una omisión pues delicada. Por otro lado, quisiera yo comentar también, bueno, no vi yo que viniera acá con exactitud, con precisión, las reuniones con diversos funcionarios en atención a la propia discusión del paquete económico. Quizá lo veamos en el calendario o quizá en una reunión posterior lo manejemos. Y luego, por otro lado, yo recuerdo que en los dos programas de trabajo, tanto el que nos presentó en su momento el año pasado el diputado Balta, como el que nos presentó usted cuando asumió la comisión, venía señalado el punto de la aprobación de las cuentas públicas, de la dictaminación de las cuentas públicas de muchos años, de 2003 al 2006 y luego del 2010 al 2014 prácticamente están pendientes de dictaminar. Y hay varias voces que se han manifestado en ese sentido, lo volvemos a traer aquí como un punto importante del programa de trabajo, pero no más con la atenta súplica de que nos demos a la tarea realmente de generar los dictámenes. Y comentar también, el año pasado, cuando se hicieron los grupos de trabajo para ver por un lado los números y por los anexos presupuestales y por otro lado el tema del decreto, fueron dos grupos de trabajo muy, muy importantes, pero estábamos en condiciones de trabajo infrahumanas. Allí en un cuartito, en un salón, apretados todos, como que para ver quién se raja, y era como de resistencia, a ver quién aguantaba 6, 8 horas trabajando ahí en esas condiciones. Yo rogaría al presidente hacer las gestiones pertinentes para que, siendo la prioridad de este periodo de sesiones, el presupuesto y los temas económicos, podamos contar con espacios dignos para desarrollar los trabajos con todas las ganas. Ese sería mi comentario. Minerva, muchas gracias. Yo le pido al secretario técnico que incluyamos lo de la ley de presupuesto que habíamos comentado también hace un momento, la comentamos. En el caso de las reuniones con funcionarios, que lo vayamos viendo en el camino, si les parece, para ver cómo es la solicitud de la misma comisión, para poder hacerlas. Las cuentas públicas, incluirlas en el plan de trabajo, que está pendiente. Y las gestiones de trabajo, para los espacios, con todo gusto las hacemos. Con todo gusto, Minerva. Gracias. A ver, adelante. Gracias, presidente. Siguiendo el tema que comentaba la diputada Minerva, el año anterior, en el análisis del presupuesto, aparte de que fue un lugar muy angosto, se nos entregaron los anexos al cuarto para las 12. Yo sí quisiera pedir, bueno, nos los pasaron, ni siquiera nos los entregaron. Yo sí quisiera que este año
hiciéramos un trabajo mucho más profesional para revisar a detalle cada una de las partidas presupuestales que van a cada uno de los estados y a cada una de las secretarías, para que tengamos la información necesaria y poder hacer la mejor evaluación y la mejor voto a conciencia. Por favor. Gracias, Carlos. Lo tenemos así registrado, inclusive hace un momento lo comentamos también, para que se tuviera información, además de oportuna, más completa en ese sentido. Con todo gusto. Diputado Toño Estefan. Solo para clarificar y precisar la propuesta en la que coincido, es establecer en el calendario la fecha de entrega de los anexos. No solo la instalación de las comisiones, sino la fecha de entrega de los anexos. Gracias, presidente. Gracias, Toño. Alejandra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo sumarme a la solicitud de Minerva, que justamente lo acabamos de señalar en la reunión de mesa directiva, que el programa de trabajo viene completo. Sin embargo, de las cosas que sí falta integrar es justamente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, incluir como una subcomisión si es necesario, pero sí fijar en el programa de trabajo, en el cronograma, cuándo se inician esos trabajos, así como viene el cronograma para el presupuesto, para el análisis, sí incluir justamente en el mismo cronograma cuándo inician los trabajos para analizar las modificaciones a la ley, en el entendido que ya hay el día de hoy 12 propuestas de iniciativas al respecto. Y por otro lado también creo que es pertinente en el mismo cronograma, como se había comentado, el incluir también cuándo se inician los trabajos para el seguimiento del gasto, que es muy importante. Pasando, entiendo ya la parte del presupuesto 2007, incluir la siguiente parte del cronograma para poder fijar los trabajos para el seguimiento al gasto. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Lo incluimos como comentamos en la previa, con todo gusto. Adelante, diputado. Igualmente, suscribimos los comentarios de los diputados anteriores. En el programa anual de trabajo establece en el apartado 3, inciso C, evaluar en el ámbito de sus atribuciones el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en los decretos de presupuesto de egresos de la Federación 2015, 16 y 17. Esa es una actividad del programa anual de trabajo. El asunto es de que en este programa no se proponen los instrumentos para llevarlo a cabo. De acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Ejecutivo presenta informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, de las cuales se turna a las comisiones de Hacienda y Presupuesto. Aquí la pregunta es con qué instrumento se realizará esta evaluación y la periodicidad de los mismos, ya que lo recibimos trimestralmente, pero esta comisión, al menos en el año legislativo que terminó, no hubo ninguna evaluación de estos informes trimestrales. Entonces sería pertinente que se especificara el instrumento de evaluación, la metodología y dentro del calendario o cronograma que se anexa en los documentos que nos remitieron previamente, prever en qué sesiones se irían abordando estos informes trimestrales, porque es una función sustantiva de esta Cámara de Diputados y más de esta Comisión de Presupuesto, ir realizando una evaluación de los informes trimestrales que remite el Ejecutivo. Entonces, aquí el planteamiento es, está contenida la actividad en el programa anual de actividades, hay que agregar el instrumento, el método y la periodicidad con que se abordarán estos y en su caso, yo creo que es necesario los grupos de trabajo o las comisiones de trabajo dentro de esta comisión para ir abordando estos temas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Juan Romero. Lo agregamos y le pido al secretario técnico que tome nota para poder incluir la metodología también en el plan de trabajo.
Adelante, por favor. Gracias, diputado. No, más para tener claro como moción, se votó la obviedad de la lectura y ya entiendo, ya estamos entrando a la discusión en automática, la discusión del propio plan de trabajo. Y bueno, yo insistir un poquito en lo que ya en la reunión cuando usted tomó posesión de esta presidencia, había comentado de las reuniones con las comisiones ordinarias de esta Cámara de Diputados que tienen alguna opinión, aunque evidentemente la facultad central de la aprobación del dictamen es en esta Comisión de Presupuesto, pero yo sí solicitaría que en el plan de trabajo se incluya, sobre todo en este primer periodo antes de la aprobación del dictamen, las reuniones de trabajo de esta comisión o de algunas subcomisiones, como se determine, con las comisiones ordinarias de la Cámara que así lo requieran. Te hablo por mi caso, pero entiendo hay otros de la Comisión de Niñez, que es mi responsabilidad, de si requerimos una reunión, pero lo digo de carácter general. Sí necesitaríamos para que en este plan se aprobara que de aquí a lo mejor a los últimos días de septiembre, la primera quincena de octubre, pudiéramos todas las comisiones que tenemos interés, a lo mejor hay algunas que no hay interés de reunirse, pero las que sí podamos tener reunión con el presidente de esta comisión y los integrantes que así lo decidan. Entonces, ¿para qué en el cuerpo de este plan de trabajo? Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Valencia. Lo tenemos incluido en el calendario de trabajo, ahí viene establecidas las fechas para las reuniones. Ahí queda marcado y lo dejamos en el cuerpo, si te parece también, con todo gusto. Si no hubiera ningún otro comentario, le pido al secretario que sometiera a la consideración de esta mesa la aprobación del programa. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica a los presentes si es de aprobarse el programa anual de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, septiembre 2016, agosto 2017. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo agregando los comentarios. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Abstenciones. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias. Continuando con el sexto punto del orden del día, lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto del segundo informe semestral de actividades de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que corresponde al primer año del ejercicio de la 63 legislatura. El informe contempla las distintas actividades de la Comisión, entre las que destacan celebración de 4 reuniones ordinarias del Pleno de la Comisión, la aprobación de 48 opiniones de impacto presupuestario de iniciativas, la aprobación de 7 actas de reuniones ordinarias del Pleno de la Comisión, la celebración de una reunión con personal del Centro de Estudios y Finanzas Públicas, la aprobación del acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el que se dan por atendidas las proposiciones con punto de acuerdo y solicitudes de gestión o ampliación de recursos turnadas a la citada comisión relacionadas con el proceso de examen, discusión del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. La aprobación del primer informe semestral de actividades de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que corresponde al primer año de ejercicio de la 63 legislatura. La aprobación del programa de actividades de la Comisión de Presupuesto, marzo-agosto 2016. Se remitió a la mesa directiva el primer y segundo reporte bimestral de la Comisión de Presupuesto sobre el seguimiento de los plazos y compromisos de información previstos por el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, en cumplimiento al artículo 13º transitorio del decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. Considerando que dicho informe fue enviado con anterioridad, le solicito al secretario que consulte si es de obviarse la lectura. Se consulta a los presentes en votación económica si es de obviarse la lectura del proyecto de informe citado y someterlo a discusión y aprobación. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa,
Abstenciones. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias. Está a la opinión de la mesa este proyecto de informe, por si alguien desea hacer uso de la palabra. Minerva, por favor. Gracias, diputado. Bueno, también encuentro que tiene prácticamente todo lo que ha llegado a la comisión, solo que nos hemos abocado a a emitir opinión sobre los diversos proyectos que tienen impacto presupuestal, pero no estamos entrando al fondo de todas aquellas, son más de 26 iniciativas que son de materia sustantiva, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y me pregunto si este inventario lo vamos a desahogar en este periodo legislativo. Yo creo que valdría la pena que lo incluyéramos en el plan de trabajo, como lo mencionamos hace un momento, para que ahí lo podamos establecer y establecer qué contenido vamos a estar discutiendo y las fechas, si te parece. Diputado Juan Romero, por favor. Sí. En ese sentido, tenemos en el inciso D puntos de acuerdo turnados a la comisión. Hay 3 puntos de acuerdo, 2 puntos de acuerdo turnados a la comisión, 3, que por disposición del artículo 182 quedan sin efectos. Esto es por inanición. Estos puntos de acuerdo no fueron atendidos por la comisión y por el transcurso del tiempo quedan desechados. Esto debe considerarse para efectos del plan de trabajo, porque si el legislador se toma la tarea de presentar un punto de acuerdo y se turna a esta comisión, por atención al trabajo del legislador deberíamos darle una prioridad en función del tema, en función del contenido y desahogarlos en la sesión inmediata siguiente para efectos de atender el trabajo de los legisladores. Porque dejarlos en la congeladora para que por prescripción deje de tener efecto su demanda o su solicitud, pues no tendría mucho sentido en este proceso legislativo. Hay otros puntos de acuerdo 9 que todavía siguen vigentes porque están vinculados al presupuesto 2017. La observación es de que estos 9 puntos restantes que todavía tienen una vigencia en el proceso legislativo sean considerados en el plan de trabajo y en el cronograma se establezca las fechas en que podrían abordarse estos puntos de acuerdo, pues porque van estrictamente vinculados al presupuesto 2017. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Lo incluimos, si le parece, como lo propone también la diputada Minerva, por acá, si les parece. Gracias. No habiendo más oradores registrados, le solicito al secretario consulte si es de aprobarse el proyecto de informe. Se consulta en votación económica si es de aprobarse el proyecto de informe. Los legisladores que estén por la afirmativa, anexando los comentarios de los señores diputados, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, abstenciones. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias. Antes de continuar con los siguientes 3 puntos del orden del día, quiero comentarles que los acuerdos concernientes al proceso de examen, discusión y aprobación del proyecto de presupuesto abordan principalmente los siguientes puntos que voy a mencionar. Se enviarán a las comisiones de acuerdo con la materia de su competencia el PPEF 2017 y los puntos de acuerdo que turne la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Las solicitudes de gestión propuestas por los legisladores y las opiniones y propuestas que consideren las comisiones ordinarias, así como las solicitudes de recursos que realicen el Poder Judicial de la Federación, las entidades federativas, los municipios y los órganos constitucionales autónomos, se presentarán a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y deberán cumplir lo dispuesto para los artículos 18 y 42, fracción octava de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Con la finalidad de agilizar la recepción de las solicitudes de gestión propuestas por los legisladores y opiniones propuestas
que consideren las comisiones ordinarias, así como las solicitudes de recursos que realicen el Poder Judicial de la Federación, las entidades federativas, los municipios y los órganos constitucionales autónomos, se presentarán de manera impresa y electrónica con archivos modificables exclusivamente en dispositivos USB. El nuevo formato y los anexos con su instructivo llenado estarán disponibles en el micrositio de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Las propuestas y opiniones de las comisiones ordinarias deberán de ser aprobadas por mayoría de sus integrantes y deberán anexar el formato de opinión, el original de la hoja de firmas. De caso contrario, no se tomarán en cuenta. Las solicitudes de los legisladores se presentarán ante la Comisión de Presupuesto y ante las comisiones ordinarias y competentes en forma impresa y formato electrónico, exclusivamente en dispositivo USB, con archivos modificables, cumpliendo lo dispuesto por los artículos 18 y 42 de la fracción octava de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Solo la Comisión de Presupuesto decidirá sobre la inclusión en el dictamen de las propuestas recibidas de conformidad con el artículo 69, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Toda solicitud que no se sujete a lo establecido en los acuerdos o que se presente con posterioridad a los plazos establecidos será desechada. Se integrarán dos grupos de trabajo, uno para la redacción del decreto y otro para la integración de los anexos, en los que estarán representados todos los grupos parlamentarios. Se autoriza a la Presidencia que formule solicitudes de información directamente a las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal o a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se enviará copia de ellas a los miembros de la Junta Directiva, y lo mismo a través de la Secretaría Técnica, como lo comentamos hace un momento, para la solicitud de información. Por lo anterior, el siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se establece el procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de presupuesto de egreso de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, así como el de las solicitudes de gestión propuestas por los legisladores, el mismo que se les ha distribuido con anterioridad, por lo que solicito al secretario pueda consultar si es de obviarse la lectura. Se consulta a los presentes si es de obviarse la lectura del proyecto de acuerdo descrito. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, abstenciones. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias. Está a su consideración el proyecto de acuerdo. Diputado Jesús Valencia, por favor. Gracias, diputado. Nada más un asunto de forma. En los formatos que se nos anexaron para este punto, viene uno que es requerimientos para el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2017, el anexo 2. En entre los rubros donde viene el número de proyecto, el sector, la entidad federativa, luego viene municipio. Pero yo quisiera poner a consideración de esta comisión que se pudiera incluir un rubro intermedio, qué cobertura tiene, si es cobertura estatal o cobertura municipal. Pareciera que se entiende, pero los problemas por lo menos que hubo esta vez es que se pone la entidad federativa porque el municipio está en esa entidad federativa, pero queríamos que fuera una cobertura estatal y terminaba siendo una cobertura municipal, es decir, quien ejerce el gasto. Entonces, no sé si intermedio de la entidad federativa y municipio podría ver qué tipo de cobertura es, si es cobertura estatal o cobertura municipal, independientemente que la obra sea realizada en tal o cual municipio. ¿Es cuánto? Lo que quisiera es que le agregáramos ese capítulo donde venga la cobertura del proyecto. Sí, yo creo que no hay ningún problema. Si están de acuerdo, lo sometemos a consideración. Sí. ¿Alguien más? Sí, la diputada Minerva. Gracias. Solo saber a partir de cuándo estarán estos formatos disponibles en el micrositio. Hoy. Ah, perfecto. Hoy.
lo que dice Jesús Valencia. Adelante, Diputado Juan Romero, por favor. Sí, es una cuestión de procedimiento. Digo, el periodo para la aprobación de ingresos y egresos 2017 pues es un periodo muy breve. Ya empezamos formalmente a partir del 8 de septiembre que se recibió el paquete económico y ahora estamos abriendo la puerta para las modificaciones posibles que se puedan generar en comisiones, la que se pueda generar a partir de propuestas de gobernadores, de presidentes municipales, que son los subsecuentes acuerdos, ¿no? Aquí la cuestión es cómo hacemos operativo esta ventanilla de propuestas de modificación en donde no topemos con cuestiones técnicas, porque va a haber solicitudes de modificación de presupuesto. El asunto es de que quienes las hagan o las comisiones que lleguen a dictaminar alguna modificación tengan el apoyo técnico necesario para hacer viable la propuesta. Cito un ejemplo, en el punto 4 se señala dentro de los requisitos señalar en sus consideraciones la disponibilidad de recursos, así como la fuente de los mismos, distintas al financiamiento. Las estimaciones de las fuentes de ingresos deben sustentarse en un análisis técnico. Una vez aprobado ingresos, no se modifica para nada y de ahí tenemos que estar jalando la cobija para distribuir recursos. La cuestión es hasta dónde habrá flexibilidad para afectar algunos programas y beneficiar a otras propuestas que se presenten. Estamos revisando nosotros el paquete. Hay muchas cifras que disfrazan actos en donde pueden tomarse recursos. ¿Hasta dónde habrá posibilidad de que estos planteamientos técnicos se puedan presentar y de ahí sustentar los distintos proyectos de modificación que se presenten en comisiones o que presenten otros organismos, gobernadores o presidentes municipales o sociedad civil? ¿Sí? Esto lo traigo a colación para no ser inoperante esta propuesta de acuerdo, para no ser inoperante los siguientes acuerdos que vamos a aprobar, y sí darle una posibilidad de diálogo y básicamente observar los principios de gobierno abierto que se derivan de la Ley General y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Qué tanto este procedimiento que se deriva de estos acuerdos va a permitir la transparencia y la publicidad de los mismos en este proceso de discusión del presupuesto? Yo creo que la ley nos obliga, la general y la federal de transparencia nos obliga, y tendríamos que ir previendo cómo damos publicidad a esta etapa de aprobación o de modificación del gasto público. ¿Es cuánto, presidente? Se refiere a las comisiones a través del anexo 1. ¿Ok? ¿Está bien? No entendí. El procedimiento está establecido en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La Ley de Ingresos nos establece los montos o los márgenes o el techo de ingresos para iniciar el proceso de aprobación del presupuesto. Cualquier modificación que propongan las comisiones, de acuerdo a la ley, tienen que identificar su fuente de financiamiento, ¿sí? Más allá de eso, digo, el elemento técnico para incorporar una propuesta o una solicitud también está establecido en los criterios. Entonces, el trabajo de las comisiones tendría que tener esa consistencia y las iniciativas que vengan de legisladores y de ciudadanos tienen como dos referentes, ¿no? La solicitud a la Comisión de Presupuesto de acuerdo a la propuesta que estamos discutiendo y la derivación a la Comisión Ordinaria asociada al tema o al sector de la propuesta. Entonces, yo creo que la flexibilidad está dada por el techo
y por el trabajo de negociación y de acuerdos políticos que se dé en ese mismo proceso. No creo que la norma pueda incorporar un método de flexibilidad más allá del que tenga que ver con el soporte técnico y con la negociación política. El presupuesto en su esencia, además del componente técnico, es producto de un acuerdo político. Entonces, no entendí a qué se refería el compañero Romero Tenorio cuando hablaba de la flexibilidad, porque me parece que sería muy irresponsable decir que vamos a tener más o menos flexibilidad en el procedimiento. No sé si quisiera comentar, sí, diputado. Sí, para aclarar. Hay un dictamen que aprueba la ley de ingresos que establece el techo financiero. Este techo financiero va a jugar primero con la propuesta que ya presenta el Ejecutivo de gasto. Esta propuesta de gasto puede ser modificada a propuesta de las comisiones, ¿sí?, a propuesta de legisladores, de gobernadores o de presidentes municipales que van a presentar su solicitud de recursos con base a los acuerdos que vamos a aprobar el día de hoy. Cuando hablo de flexibilidad, me refiero al apoyo técnico que pudieran tener estas propuestas para encontrar la justificación de dónde toman el recurso y hasta dónde este procedimiento se transparenta, se hace público, porque como señala el diputado, pues es resultado de un acuerdo político, pero hasta dónde el acuerdo político nos lleva a determinar la viabilidad de un proyecto presentado por un presidente municipal o por un legislador o derivado de una comisión. Si no transparentamos en función de los principios ya aprobados en la Ley General y la Ley Federal de Transparencia, ¿sí?, estamos de nuevo llegando a un acuerdo en lo oscurito, y que es lo que nosotros hemos señalado que pues los moches deben terminar si se terminan, si hay transparencia en el proceso de aprobación del presupuesto. No sé si quede claro o nos complicamos. Yo no quisiera establecer un diálogo. Mira, yo solamente haría un comentario, atendiendo un poco dejando un poco la preocupación del diputado Tenorio a un lado. Yo creo que la responsabilidad que tenemos para eliminar cualquier margen de discrecionalidad se ubica en el ejercicio del gasto. Yo creo que el tema del seguimiento del gasto, de la evaluación de la ejecución del gasto, es un tema que tiene que ser recuperado por el Congreso y por las comisiones ordinarias, y lo que sí creo que tenemos que cuidar muchísimo es que cualquier iniciativa o proyecto cumpla con los mínimos técnicos indispensables, de tal manera que no abran la puerta a un subejercicio que eventualmente cuestiona la voluntad política y el proceso técnico de aprobación de un presupuesto. Entonces, me parece que el tema de fondo, después de aprobado, discutido, construido la negociación con el nivel de publicidad y con el soporte técnico y el apoyo para la elaboración del diagnóstico, si no me equivoco, tú te refieres a que quien presenta una iniciativa tenga un apoyo técnico para que le digan de dónde puede tomar dinero para que su propuesta sea soportada. Me parece que eso es complicado. En todo caso, yo creo que lo más importante es que, aprobado el presupuesto, podamos establecer los mecanismos para que la Cámara y las comisiones reivindiquen su papel en el seguimiento y en la evaluación del propio gasto. Y esta es otra discusión de otra naturaleza, pero me parece que es tan importante como el propio proceso de aprobación o modificación del presupuesto. Gracias, Javier. Pedro Luis, por favor. Gracias, presidente. Sin duda, dos temas. El tema de transparencia lo estamos viviendo ya, pues hoy mismo, con la propia información que nos turnan a todos los integrantes de los documentos, de los anexos, y que están en el micrositio. Es una muestra de transparentar el trabajo parlamentario. Y lo estamos haciendo de frente a la sociedad. Entiendo que esa transmisión está siendo en vivo de los trabajos de esta comisión, es transparente. En cuanto a la construcción del presupuesto, atendiendo la pregunta del diputado Romero Tenorio,
El artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dice que a toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de presupuesto de egresos deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones del gasto. De tal manera que si utilizamos adecuadamente los anexos que ya tenemos cada quien en nuestro poder, pues ahí podemos ver efectivamente si tiene o no un estudio, si tiene o no el registro en cartera de inversión de Hacienda, y en base a eso el trabajo de la comisión será precisamente valorar y priorizar los proyectos. De tal manera que no es que tengamos flexibilidad o no, simplemente es cumplir con la norma y ajustarnos a los anexos. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Si no hubiera ningún otro comentario, le pido al secretario si somete la aprobación de este acuerdo. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica si es de aprobarse el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la 63 Legislatura del Congreso de la Unión, por el que se establece el procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, así como el de las solicitudes de gestión propuestas por los legisladores. Los legisladores que estén por la afirmativa bajo los comentarios que acaban de decir los diputados, sírvanse manifestando. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Abstenciones. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias. Continuando con el octavo punto del orden del día, es la lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se regula la entrega de solicitudes de recursos federales por parte de los organismos autónomos, el Poder Judicial de la Federación, las entidades federativas y los municipios concernientes al procedimiento de examen y discusión del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. Considerando que este acuerdo fue enviado con anterioridad, le solicito al secretario consultar si es de obviarse la lectura. Se consulta a los presentes si es de obviarse la lectura del proyecto de acuerdo descrito. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Abstenciones. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias. Está a discusión el proyecto de acuerdo. Alejandra, por favor. Bueno, yo nada más reiterar la solicitud de que se mejore el procedimiento de recepción a efecto de hacerlo más ágil y evitar aquí las largas filas. Y por otro lado, también solicitar que una vez que concluye esta recepción podamos tener los integrantes de esta comisión a la brevedad posible la relación de cuántos fueron los que solicitaron, qué montos, qué proyectos, para poderlos evaluar antes de la aprobación del presupuesto y no que sean entregados posterior a la aprobación del presupuesto. Por favor, gracias. Ambas cosas. Primero le pido a la Secretaría Técnica que pueda agilizar este proceso, inclusive solicitando el apoyo de la Cámara con más personal para las ventanillas de solicitud de gestiones de recursos por parte de los estados, de los municipios, de los distintos entes, y también que en cuanto tengamos la información se pueda estar enviando de manera inmediata a la comisión con todo gusto. Herminio, por favor. Gracias. Sí, en el mismo sentido, nada más, presidente, recordarás que este fue un tema, recién llegaste a presidir esta comisión, que fue justamente la preocupación de todos, y decíamos, a ver, llevan alcaldes que se imaginan que con presentar un proyecto en ocasiones hecho con más voluntad que con técnica, y pasan aquí pues en cámara pues hasta 2 días tratando de entregar cosas. Habíamos platicado de algún mecanismo, inclusive electrónico, para la recepción de estos proyectos. ¿Qué avances tuvimos al respecto? ¿O será simplemente con un poquito más de personal, como lo vamos a atender?
Herminio, primero se hizo el análisis para el tema digital para ver qué se podía avanzar ahí. Se requiere fortalecer el área de tecnologías de la información de la Cámara para poder contar con un sistema suficientemente robusto para poder recibir esa información, por lo que sería conveniente inclusive pues buscar para a partir de este momento destinarle algo de recurso en particular a mejorar y eficientar el sistema de las tecnologías que tiene la Cámara para que podamos hacerlo de manera más dinámica. Mientras tanto, lo que podemos hacer es agilizar un poco el proceso ya aquí físicamente para hacerlo más ordenado, para que haya más ventanillas de recepción y hacer más ágil la recepción de los proyectos. Sí. Sergio, por favor. Solamente agregar, diputado presidente, que sí es preocupante, tenemos la referencia del ejercicio 2016, cuando se discutió y se aprobó el presupuesto en el 2015, en noviembre del 2015, se nos informó que hubieron requerimientos presupuestales por alrededor de 800,000 millones de pesos. Me parece que tenemos una gran tarea, quienes formamos parte de esta comisión, no solamente para eficientar la recepción de las solicitudes de recursos de los alcaldes y de las entidades federativas, sino también para, en efecto, revisar seguramente de todos esos requerimientos presupuestales, muchos proyectos vale la pena apoyarlos, muchos de esas propuestas vale la pena coberturarlos presupuestalmente, y en ese sentido nosotros plantearíamos que nos sumamos a la propuesta que hace la compañera Alejandra, en el sentido de que en efecto, previo a la aprobación tengamos esa información de los requerimientos presupuestales, podamos discutirlo en la comisión y valoremos lo que puede ser coberturado presupuestalmente hablando. Claro, diputado, con todo gusto les hacemos llegar conforme vayamos recibiendo la información para que la pueda ir teniendo la comisión. Y por otro lado, aprovechando que mencionas el tema del monto de recursos solicitados el año pasado de proyectos adicionales, creo que en este caso en particular hay que, desde ahorita también ir siendo muy realistas con la dificultad que vamos a tener para destinarle recursos a nuevos proyectos que no se hayan iniciado, por lo que habrá que ser también muy realistas en cuanto a hasta qué tanto vamos a estar apoyando o se va a poder apoyar nuevos proyectos o privilegiar lo que también ya está en proceso o en vía de desarrollo, ¿no? Gracias, diputada. Diputada Sherman, por favor. Mire, presidente, compañeros, en lo personal yo siempre me he opuesto a este mecanismo. Me parece que generamos expectativas muy altas y en muchos de los casos, pues expectativas que no llegan a un buen fin. Especialmente en el caso de los municipios. Los municipios, la verdad a mí me da mucha pena ver a los presidentes municipales con sus síndicos o sus secretarios o sus tesoreros formados en una fila. Son autoridades, pero los tenemos ahí formados de pie como si estuvieran en el Hospital General, que ya algún día hablaremos del tema de salud y de los presupuestos de salud, o en algunas otras dependencias de salud, del sector salud especialmente, en donde aún heridos están de pie o están en el piso o están finalmente sin ninguna atención. Esa lentitud de la que se habló, el año pasado llovió, vino un tormentón que hasta agarró lado, como dicen en algunos lugares de mi tierra, es decir, se fue de ladito de canto y los mojaba por más que corrían, no tenían a disposición ninguna oficina, ningún auditorio, ningún espacio cómodo, cuando menos seco. Pero independientemente de eso, a mí me parece que tenemos que ser los realistas, tenemos que ser nosotros, o sea, no pedírselos a ellos, tenemos que ser primero nosotros. Ya traemos el golpazo del dólar, ya tenemos que hacer adecuaciones, queramos o no, el dinero ya no es lo mismo, ya no vale lo mismo,
ni va a servir para lo mismo, porque finalmente el argumento es que todo se compra, vende y comercia en dólares. Eso es lo que dicen los que hacen la comercialización. Pero me preocupa mucho más un detalle que estaba yo conversando con el diputado Apolinar, que abundan los coyotes, los gestores, los que están en los lugares donde ellos viven, los que se dicen licenciaditos o contadores públicos o arquitectos, que dicen que son amigos de nosotros y que, o de algunos de nosotros, o de muchos de nosotros, o hasta del presidente, y que ya, o de gentes de Hacienda, y que incluso llegan al descaro de rentar oficinas en Polanco o en zonas más o menos exclusivillas del Distrito Federal, y los llaman para prometerles que van a tener el recurso. Y para hacer todo eso, les ayudan llenando 2, 3 hojitas con asuntos ni siquiera tan técnicos, muy mal hechos, y les cobran por anticipado porcentajes que van del 10 al 30% de lo que se supone recibirían por la obra. Esto se ha dado en los últimos años, antes no se daba, porque antes no había desfile de modas, ni había esas cosas de que venían y traían sus papeles y demás, ¿no? Antes era distinto, aunque sí incidían los diputados en el asunto del presupuesto. Yo estoy muy preocupada, porque si ustedes se ponen en el lugar de un presidente municipal que paga pasaje, que paga hospedaje, que viene aquí y que además pasa la vergüenza de hacer hasta antesala en la comisión X, en la que ustedes quieran, o a ver a un amigo del diputado o al mismo diputado que está atendiendo a otros 3 que quieren exactamente hacer gestiones del mismo tipo. No sé, yo sé que esto no, ya aprobado por la comisión, pues ya no se podría modificar, pero ¿para qué generamos cosas que no vamos a cumplir? Es como si hicieran una novia y le dijeran vamos a casarnos y nunca se casan. Pues oigan, no se vale, ¿no? Pero además cobran por adelantado, que es lo peor, ¿no? Sí, no, los señores cobran por adelantado y no se casan. Entonces, yo les quiero pedir que lo reflexionemos de veras, hagamos una modificación seria. El presupuesto no va a dar, está muy chiquito, la cobija está chiquita, está en cuanto apenas, ayuda solo para terminación de obra, y de esa obra que sea por encima de todo prioritaria. Entonces, ¿para qué les generamos ilusiones falsas? Nadie les va a cumplir. Quiero ver que los que no cumplan asistan a los municipios y den la cara y les digan por qué no pudieron cumplirles a sus electores o a los que ni siquiera son sus electores. Nosotros tendremos que atender a muchos de municipios que no lo son. Perdón que lo diga, tenía que decirlo, porque no me gusta que engañemos a la gente, y no me gusta que les presentemos opciones que no serán viables. Digan hasta dónde, o hablen. Prefiero más la vía de las comisiones y un grupo de detectores de gestores que detecten quién anda por ahí persiguiéndolos y prometiéndoles que les va a conseguir la obra. Amigos de Alfredo del Mazo, gestores, si ahorita buscamos encontramos más de 50 que ya ofrecieron y ya están pidiendo lana para a cambio de que les den recursos en el presupuesto, que estoy segura que no los van a tener, pero ya el presidente municipal, que por aquí ya están merodeando, ya les dio el dinero y se los piden en efectivo y lo mueven, no sabemos cómo. ¿Por qué lo vamos a propiciar o permitir? Lo dejo con un gran signo de interrogación. Estamos siendo culpables de un escenario de corrupción que nosotros no hacemos, no practicamos,
no estamos incorporados, pero sí lo vamos a propiciar si seguimos con estos métodos. Perdón por hacer este comentario, les ruego me disculpen, pero es la meritita verdad. Muchas gracias. Gracias, diputada. Coincido totalmente. Toño, creo que es en el mismo sentido porque lo comentamos hace un momento. Adelante, por favor. Yo creo que estamos en esta Cámara representados todos los municipios del país. Y nosotros mismos podemos ser los filtros para evitar que los presidentes municipales vengan hasta acá con esa expectativa. Oaxaca es un estado sui generis, 570 municipios, y puedo asegurar que ahora, con los electos que entrarán a partir del 1 de diciembre, pues tendrán que venir a la Cámara los 570. Porque los recursos que se le asignan por los diferentes ramos o por los ingresos que no tienen, no les queda otra alternativa que pavimentar una calle. Y esto solo se logra con la intermediación de alguien en la Cámara de Diputados. Y coincido con la diputada Sherman. Si esa intermediación tiene que ser nuestra responsabilidad como legisladores, lo primero que tendríamos que hacer es que cada uno de los diputados electos, que me imagino conocen los municipios de sus distritos, pudieran ser el primer filtro ahí mismo, en reuniones con los presidentes municipales, y con todo respeto para quienes han planteado la posibilidad de analizar lo que representan 800,000 millones de pesos en proyectos, pues la verdad creo que ni 1000 diputados juntos los podemos hacer. Yo creo que hay que regresar a defender lo que nos pidieron en nuestros municipios, porque luego vemos diputados muy dadivosos, que son del distrito A y venden todo en el distrito B, donde no los conocen. Y creo que también ahí tenemos que hacer y mejorar los procedimientos para darle transparencia. Si los diputados tenemos la responsabilidad de la gestión, hay que hablar con todas las diputadas y diputados para decirles que son sus municipios los primeros que tienen que analizar. Para eso nos dan la posibilidad de tener un cuerpo técnico, cuando menos en época de presupuesto, y nos alcanza para revisar de qué proyectos estamos hablando. No vamos a hablar de pavimentación si no hay agua potable. No podemos hablar de que atendemos el problema de una pintura de una escuela o de una iglesia, con todo respeto, si todavía no tenemos electrificación en todas las colonias. Municipios como los nuestros, que son de veras 800,000 pesos al mes, al año, en lo que bajan a recoger el cheque, porque ni banco hay, se les acabó la lana. Entonces algo tenemos que hacer los diputados, empezar a cambiar las cosas, significa responsabilizarnos en esa gestión, no por dónde vaya a llover, sino por donde realmente tenemos la responsabilidad de hacer gestión. Gracias. Gracias, José Antonio. Pues lo coincidimos y creo que, como lo platicábamos, nosotros mismos debemos ser los primeros que con franqueza hablemos hacia afuera y digamos la realidad de la dificultad que hay en este momento, más en este año para el presupuesto, en donde difícilmente se van a poder apoyar estos proyectos, y debemos ser los primeros de no generar esa expectativa precisamente, y creo que cada uno de nosotros lo debe hacer hacia nuestros grupos parlamentarios y hacia nuestros distritos o estados correspondientes, y coincido totalmente, ¿no? El diputado Ulises, y nada más sé que así quedó, pero para no dejarlo sin mencionar, los comentarios de la diputada Sherman en torno a su servidor fueron de manera irónica, nada más para dejarlo asentado nada más. Por favor, Ulises. Gracias. Qué bueno que lo aclaró, presidente. Dale. No, muy bien. No, me queda claro, nada más, pero por eso digo que fueron irónicos, porque no nos hemos enterado de ni uno de esos. Entonces, es irónico hasta el momento. Gracias, presidente. Retomando lo que... Nada más era para que no sonara como afirmación.
Retomando lo que han comentado algunos compañeros que me antecedieron la voz, creo que es muy importante organizarnos como fracciones parlamentarias y luego como fracciones estatales para, número uno, hacer conciencia con los presidentes municipales de la realidad que va a vivir el presupuesto 2017. Número dos, advertir de estos despachos divinos que son víctimas muchas veces los presidentes municipales de esta situación. Número tres, nosotros hemos decidido reunirnos con los presidentes municipales allá en nuestro estado y que ahí nos entreguen y que ahí podamos platicar de la realidad de las cosas y que ahí nos entreguen aquellos proyectos que sí decidamos todos que haya viabilidad en ellos. Número tres, aquellos que de cualquier forma quieran venir para acá y estar aquí, bueno, se les atenderá aquí, pero que se les atienda la fracción parlamentaria correspondiente de su estado y que estos diputados son los que en todo caso hagan llegar estas solicitudes. Pero de cualquier forma, presidente, yo me sumaría a la solicitud a la Secretaría Técnica de que aún con todo este ejercicio que hagamos, se tenga un espacio muy digno aquí en Cámara donde recibir a los presidentes municipales que aún con todo este ejercicio que comento vengan de cualquier forma, que puede ser el auditorio, que puede ser un salón amplio, que puede ser algún lobby amplio donde se hacen diferentes tipos de eventos y que ahí haya un espacio digno para recibir las solicitudes de aquellos que todavía, a pesar de todo este proceso que acabamos de compartir, de todos modos vengan aquí a Cámara y podamos atenderlos como merecen y no como comentaba ahorita la diputada Sherman que están haciendo filas, largas horas y lloviendo, etcétera, etcétera. Muchas gracias, cuanto, presidente. Gracias, Ulises. Ricardo, por favor. Gracias, señor presidente. Este tema, y no en específico de un fondo, sino de un ramo, inclusive de gran parte del presupuesto, parte de dos cuestiones que aquí ya han ustedes señalado. Una es el procedimiento. Señalaba Javier, o sea, procedimiento claro, transparente, etcétera. Y el otro son las expectativas que se generan los presidentes municipales. El procedimiento, creo que esta comisión puede trabajar mucho en esta parte. En el caso de las expectativas, los economistas decimos que cuando hay un outlier, algo fuera de serie, todos queremos alcanzar ese outlier. Todos sacamos 3, 4 de calificación, pero alguien sacó 10. Decimos, no, sí se puede, entonces el 10 de calificación. ¿Qué pasa con los municipios? ¿Sí? De pronto algún municipio ve, bueno, cualquier nombre que les guste, 90 millones de pesos. Vean los anexos de hace, no estoy diciendo ninguna cifra que no haya pasado en algún anexo, alguna vez. Revísenlo. ¿Y qué pasa? O ven un pequeño municipio de Tlaxcala, muy pequeño, con mucha poca población, con un gran presupuesto. Entonces, ¿qué dicen los demás municipios? No, pues yo también puedo alcanzar ese outlier, como le decimos. Es una expectativa racional que tienen y que yo creo que también ahí debemos de normar todos. Si de entrada sabemos que no hay expectativas racionales fuera de toda lógica, sino que hay una especie de regla, de norma, de establecimiento, como ya lo señalaba, entre los grupos parlamentarios, entre las fracciones, consensada, de entrada, eso puede mandar un mensaje de expectativa real y congruente. Si vemos, ¿sí? Y como decía, no en específico, si vemos que sale algún outlier en el siguiente, que esta comisión apruebe, todos los demás municipios le dirán al diputado de Oaxaca, al diputado de Coahuila, a los diputados de Tlaxcala, a las y los diputados de Tlaxcala, nos dirán, oye, pero ¿por qué ese municipio sí bajó, sí bajó bastantes ceros y tú no fuiste capaz de eso? Y se generará en secuencia hacia atrás lo que acaba de señalar la diputada Sherman. Entonces yo creo que esa parte es regular procedimiento, regular expectativas. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. El diputado Juan Romero, por favor. Sí, era tu ejemplo, ¿verdad? Sí, efectivamente hay un problema en el procedimiento, por eso yo subrayaba la necesidad de
transparencia y la publicidad de esta etapa que permite modificar parte del presupuesto. Si no atendemos a esa transparencia y lo dejamos al acuerdo político, pues generamos esa suspicacia del moche o de la negociación política para lograr mayores apoyos a uno u otro municipio o sector. Los diputados que entramos el primer año de experiencia legislativa, no podemos dudar que el año pasado en el presupuesto la propia Secretaría de Hacienda instala oficinas aquí mismo en la sede de Cámara de Diputados para los estira y aflojas del presupuesto. ¿Sí? Patio sur del edificio A, ahí estuvo operando. Entonces, ¿hay posibilidad o no de modificar el presupuesto? Hay que transparentarlo. Que sea vía comisiones ordinarias, que sea vía de diputados, hay que revisar bien el procedimiento para no generar falsas expectativas. Porque si nos dejamos llevar por la inercia que se genera a partir de experiencias pasadas, pues simplemente entramos de nuevo a este rejuego de estira y afloja. Entonces seamos transparentes y establezcamos un procedimiento claro, o la comisión, en función de interpretar los alcances de los acuerdos, ir definiendo estos márgenes de transparencia y publicidad de cómo es posible modificar parte del presupuesto para atender propuestas específicas de ayuntamientos o de la sociedad civil. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Sí, Javier, adelante, por favor. Yo entiendo que la propuesta de acuerdo es un intento, un esfuerzo por ordenar esto que ya inició. Me parece que los esfuerzos que hagamos para facilitar, para disminuir expectativas, para canalizar de alguna manera toda esta solicitud que se presentan, vale la pena que los intentemos, estén o no estén escritos. Me parece que es importante. Por el otro lado, creo que también es importante que como órgano colegiado tengamos una posición con respecto a este conjunto de despachos y de gestores que engañan y que multiplican expectativas y que sacan lucro de esta coyuntura y de este proceso. Me parece que creo que todos estaríamos de acuerdo en que tengamos una posición pública con respecto a ese tema y que no pequemos pues de omisión en ese sentido. Y el otro tema que, como bien lo decía la compañera Sherman, es un poco también ser realistas, ¿no? Independientemente de lo que representemos como fracción, el entorno económico, y creo que todos los que estamos aquí sabemos cómo está el asunto, pues te plantea una restricción bien importante en términos del disponible sobre el cual va a trabajar esta comisión. Ya la Comisión de Hacienda hará su propio proceso, identificará las variables y los montos, pero me parece que como órgano colegiado, independientemente, repito, de la pertenencia de fracción, pues tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad tendría que estar orientada fundamentalmente a dos aspectos, a mi juicio, independientemente de los montos y de las negociaciones. Una es orientar muchos de los esfuerzos de la comisión y del decreto, del dictamen de decreto, al tema de calidad del gasto. Hemos avanzado muchísimo en materia de evaluación, en marco normativo, en fiscalización. Acabamos de aprobar un conjunto de iniciativas que componen el Sistema Nacional Anticorrupción y hay temas bien puntuales en esa vía, y creo que el compromiso de la comisión como órgano colegiado tiene que ir orientado fundamentalmente al tema de la calidad del gasto y del presupuesto basado en resultados. Y ahí hay evaluaciones vinculatorias que eventualmente pueden ser vinculatorias en la discusión para darle algún nivel de racionalidad a la discusión sobre el disponible. Y el otro tema en el que yo he estado insistiendo mucho es que al final de cuentas también el presupuesto es un debate sobre prioridades, y creo que el esfuerzo importantísimo que tendremos que hacer en la comisión es tener como un piso de acuerdos básicos en términos de prioridades. Y me parece que es gasto de calidad y es un debate y un acuerdo político en términos de prioridades,
Y creo que, y voy a repetir algo que ya dije en la plenaria de la fracción del PRI, y creo que es importante que nos pongamos de acuerdo si seguimos construyendo hospitales o garantizamos medicamento y personal suficiente a las clínicas o carreteras nuevas versus conservación y procesos de conclusión de obras, etcétera, ¿no? Y en eso discutámoslo abiertamente, y en ese margen mandemos mensajes muy concretos a los alcaldes, a los gobernadores y a los gestores regionales, ya sean diputados locales o diputados federales, en el sentido de que la prioridad es que los hospitales y las clínicas cuenten con personal y cuenten con medicamentos. Y bueno, si garantizamos eso, pues también a estos cuates les da rentabilidad de alguna manera si comparten con nosotros esa prioridad, ¿no? Pero elevemos un poquito el tema, dejemos en su nivel el asunto de la gestión de mi interés y discutamos sobre el tema de prioridades. Y creo que con ese método, con este acuerdo, esta disposición y esta voluntad a no engañar, a no multiplicar expectativas, pero con responsabilidad política, discutamos también el tema de prioridades, asumiendo que el tipo de cambio está a 20, que el precio del barril está a 42, cubierto a 42, y que la dinámica y la incertidumbre que tenemos con respecto a la Fed, a los intereses y a la elección de Estados Unidos, pues está afectando de alguna manera y presionando a la economía, ¿no? Sobre esa base discutamos con responsabilidad. Sería mi propuesta. Aprobemos el acuerdo como lo está proponiendo la Comisión en los términos y hagamos un esfuerzo de voluntad para que lo que no esté en el acuerdo pues permita conducir con cierto nivel de honorabilidad el proceso de discusión presupuestal. Claro, gracias, Javier. Y en cuanto al pronunciamiento, pues si quieres proponer uno que pongamos a consideración de la comisión y lo podemos hacer para la semana que entra, si te parece, y que tú lo propongas. Perfecto. Jesús Valencia, por favor. Gracias, diputado presidente. Coincidiendo con la mayoría de mis compañeros en relación a lo lamentable que es que los compañeros o los presidentes municipales, prácticamente todos los partidos políticos, vengan aquí a pedir recursos, coincidiendo en lo general, yo digo que también obedece, y sí obedece a una necesidad. Yo digo que hay, perdón que así los clasifique, pero hay tres tipos de presidentes municipales. Algún presidente municipal que está bien con su diputado federal, con su gobernador, y que en general él difícilmente lo vamos a tener aquí en la Cámara de Diputados, salvo para venir a festejar el recurso que se les dieron, como lo vimos la vez pasada, y pongo el caso de la Ciudad de México, donde hubo jefes delegacionales que tuvieron 800 millones de pesos de los recursos directos en infraestructura que da esta Cámara, y delegaciones con más necesidades tuvieron 100 o 120 millones de pesos. Claro, tiene que ver que algunos, reitero, están bien con su gobernador, con su diputado federal. Hay quienes están en el completo abandono de su diputado federal, porque efectivamente sucede lo que dice de repente Pepe Toño, dice, van y se lo dan, están del municipio A y se lo dan al municipio B. Entonces está abandonado por su diputado federal y de paso no pertenece al mismo grupo político o partido político de su gobernador. Pues ese presidente es inevitable que no lo tengamos aquí, porque él finalmente hace un esfuerzo por llevar lo que a veces para algunos 800 millones, dicen con 20 millones que pudieran bajar a sus municipios para infraestructura, sin ser ajeno y dejar de ser ajeno a lo que lamentablemente pasa esto alrededor del recurso, pero sí yo creo que tiene que ver, que no sé si lo vayamos a resolver en este presupuesto, con las reglas que se utilizan para la asignación de recursos. Y un comentario, por ejemplo, el Fondo Metropolitano
trae un 70% de disminución. El PRONAPRED está de 2,000 millones a cero. Por cierto, este segundo, creado por esta administración, el PRONAPRED. Si hablamos que algunas hablo por la Ciudad de México, que evidentemente es lo que más conozco, pero si hablamos de que a la Ciudad de México le tocaban 240 millones de pesos de fondo metropolitano y no van a existir, perdón, le tocaban 2.500 millones y ya no van a existir más que 300 millones de pesos, pues evidentemente, probablemente tengamos aquí la necesidad de unos jefes delegacionales que puedan venir a gestionar recursos. Y en el caso del PRONAPRED, que bajaba directo a los municipios o delegaciones, van a dejar de tener también una cantidad importante de recursos. De tal manera que yo creo que lo que tenemos que empezar a revisar es la manera de asignarse el presupuesto para evitar en el futuro que tengamos esa fila de presidentes municipales. Y por otro lado, el tema de las reglas, que la mayoría de fondos federales no permite ocupar recursos, como es el diputado que me antecedió, para mantenimiento, sino la mayoría es para infraestructura nueva. Y obviamente lo que tenemos en la calle es un parque construido en la administración anterior, completamente deteriorado porque ya no hubo los recursos para darle mantenimiento, pero el nuevo alcalde o jefe delegacional decide hacer otro parque nuevo, aunque el otro, y lo mismo puede pasar en hospitales y pasa en prácticamente toda la infraestructura. Y bueno, aquí hay muchos que han sido presidentes municipales y saben que eso es lo que lamentablemente sucede. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. Y además, bueno, coincido con el tema de la sinceridad, a final de cuentas, de lo que se puede y lo que no se puede en el momento, ¿no? Con todo. Gracias, diputado. Si no hubiera ningún otro comentario, le pediría al secretario pudiera someter a la consideración de la comisión la aprobación del acuerdo, del proyecto. Por instrucciones de la presidencia, se consulta la votación económica si es de aprobarse el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la 63 legislatura del Congreso de la Unión, por el que se regula la entrega de solicitudes de recursos federales por parte de los organismos autónomos, el Poder Judicial de la Federación, las entidades federativas y los municipios concernientes al procedimiento de examen y discusión del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. Los legisladores que estén por la afirmativa bajo los comentarios aquí vertidos, sírvase manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Abstenciones. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias. Continuando con el siguiente punto del orden del día, lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de Presupuesto por el que se establece el procedimiento de solicitud de información al Ejecutivo Federal en el proceso de examen y discusión del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. En virtud de que fue enviado con anterioridad, solicito al secretario someta a la aprobación la obviedad de la lectura. Se consulta a los presentes si es de obviarse la lectura del proyecto de acuerdo descrito. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Abstenciones. Por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias. Está abierto a discusión el proyecto de acuerdo. Si no hubiera ninguna intervención, le solicito al secretario pueda someter a la aprobación del siguiente acuerdo. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica si es de aprobarse el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la 63 legislatura del Congreso de la Unión, por el que se establece el procedimiento de solicitud de información al Ejecutivo Federal en el proceso de examen y discusión del proyecto de presupuesto
de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, abstenciones. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y aprobación del proyecto de calendario de actividades de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para el paquete económico 2017. En virtud de que fue enviado con anterioridad, le solicito al secretario consulte si obviarse la lectura. Se consulta a los presentes si es de obviarse la lectura del proyecto de calendario de actividades de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del paquete económico 2017. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Abstenciones. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias. Le pido someta a la consideración, a la aprobación este calendario, agregándole las observaciones o comentarios que se virtieron en torno a las entregas de información. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica a los presentes si es de aprobarse el proyecto de calendario de actividades de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para el paquete económico 2017. Sí, Jesús. Insistir, están las reuniones de comisiones, efectivamente del 31 de octubre al 10 de noviembre. El presupuesto se aprueba el 15 de noviembre o a más tardar el 15 de noviembre. Yo pediría que pudiera ampliarse, son 8 días, 9 días, de los cuales solamente 5 son hábiles, pensando que solamente se opera. Entonces pediría que se incrementara el número de días para el tema de reunión de comisiones para que se pueda recibir al mayor número de comisiones posible. Si no vienen, pues es otra cosa, pero si no, pareciera que no, desde mi punto de vista, que no se les va a atender a las que lo soliciten. O sea, nada más se tienen 8 días que se pudiera por lo menos iniciar del 24 de octubre al 10 de noviembre, como está establecido en el calendario. Nada más, hay dos temas ahí que tendríamos que considerar. Uno es el tiempo de aprobación de la ley de ingresos y el segundo es que se reciben también una vez que ya tengan ellos analizada la información que se va solicitando de recursos en cada una de las comisiones. Y podemos estar abiertos a recibirlos inclusive antes para algún planteamiento, pero cuando van a tener la información ya completa va a ser prácticamente hasta el final de que ellos cierren su proceso de recepción de solicitudes. Entonces podríamos recibirlos antes si fuera el caso y fueran solicitados así, nada más que en esas fechas es donde ya tendrían la información completa, digamos. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica a los presentes si es de aprobarse el proyecto de calendario de actividades de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para el paquete económico 2017. Los legisladores que estén por la afirmativa, agregando los comentarios ya vertidos por los señores diputados, sírvanse manifestando. Los legisladores que estén por la negativa, abstenciones. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias. El siguiente punto, asuntos generales. Antes de dejar abierto el espacio para asuntos generales, quisiera informarles que conforme a lo dispuesto en el artículo 13º transitorio del presupuesto, se presentará al Pleno de la Cámara de Diputados el tercer reporte bimestral de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sobre el seguimiento a los plazos y compromisos de información previstos en el decreto mismo que les fue distribuido con antelación. El tercer reporte bimestral contiene una relación de todos los artículos dentro del PEF que consignan diversas obligaciones relacionadas con información que deben proporcionar varias dependencias e instituciones, así como su cumplimiento. Y dejaré abierto el espacio por si quisiera alguien hacer algún comentario en asuntos generales. Jesús. Si bien es cierto, no es el momento de entrar al fondo del paquete presupuestal, habrá seguramente otros momentos que esta comisión, sí quisiera dejar constancia como diputado por la Ciudad de México, dejar constancia en esta comisión
del tremendo maltrato que se recibe, por lo menos de origen, en el proyecto de decreto presupuestal por parte del Ejecutivo a la Ciudad de México, con una disminución de cerca de 12,000 millones de pesos, contando el Fondo de Capitalidad y otros fondos. Dejar constancia, independientemente que en su momento estaremos haciendo los comentarios correspondientes. Es cuanto. Muchas gracias. Pues no habiendo otro asunto que tratar, se declara clausurada esta 9ª reunión ordinaria, siendo las 19:05 del día 20 de septiembre de 2016. Muchísimas gracias. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo esta reunión de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados, en donde los integrantes precisamente de esta comisión aprobaron el proyecto de acuerdo por el que se establece el procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, así como el de las solicitudes de gestión propuestas por los legisladores. De igual forma, los legisladores de esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobaron el proyecto de acuerdo por el que se regula la entrega de solicitudes de recursos federales por parte de los organismos autónomos, el Poder Judicial de la Federación, las entidades federativas y los municipios, concernientes precisamente al proceso de examen y discusión del proyecto de presupuestos de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017. Otro punto que fue aprobado en esta reunión de trabajo es el del proyecto de acuerdo por el que se establece el procedimiento de solicitud de información al Ejecutivo Federal en el proceso de examen y discusión del proyecto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017. Finalmente, los integrantes de esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados aprobaron también el calendario de actividades del paquete económico de 2017. Como usted pudo ver, de esta manera se desarrolló y se llevó a cabo esta reunión de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara Baja. Yo con esto me despido, no sin antes, por supuesto, agradecerles su atención e invitarlos también para que continúen muy al pendiente de las actividades que se desarrollan y realizan en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, a través de nuestra señal, la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta la próxima.